got me falling for you as a lead. Whatever you gave, can I take some more now? Swear you got me craving you night and day. Stick around through the changing seasons. Tell me that you feel this too. I don't wanna just see you on the weekends. You know I got feelings. Stick around through the changing seasons. Tell me that you feel this too. Bueno, primero que nada mencionar y hacerle un shoutout a Stubby FPS, que fue el creador de esta canción que vieron en la intro, y también es otro reviewer de mousepads y de ratones con más especialidad, creo que en mousepads. Hace puro contenido en inglés, así que si entienden inglés y quisieran ver contenido de otra persona, pues se lo recomiendo bastante. Estará su canal en la descripción, tanto de su canal de música como su canal de reviews, para que lo vayan a ver. No, ahora sí, empezando directamente con este video, si nos vamos directamente a mi opinión general del mouse, la verdad es un mouse que tiene una forma bastante cómoda, bastante interesante, combinando lo que es un mouse ambidiestro con lo ergonómico más o menos. Muy cómodo, la verdad. Los mouses más táctiles que he probado también en sus botones, ya sean los principales, los laterales, la ruedita y sus pasos, como el click también, aunque los clicks también se me hicieron un poquito más pesados para mi gusto, pero no es tan mal. Es un mouse que ya he tenido por bastante tiempo, aunque no puede ser mi principal, es un poco más pequeño de lo que me gustaría y tiene una forma muy interesante y aunque muy cómoda, también te fuerza más o menos a estar en un grip bastante específico, y aunque sí se puede usar más o menos de garra un poquito más relajada o fingertip, no me parece la forma más cómoda de sostenerlo. Creo que es mejor usarlo en la forma en la que te lo indica el mouse, o si tienes manos más pequeñas quizá puedas usarlo de palma, pero tampoco me parece la forma más cómoda de sostenerlo, aunque quizás teniendo manos más pequeñas, yo por ejemplo tengo manos de 18 centímetros por 10 de ancho, mi mano está justamente al tamaño de este mouse, pero si tienes manos más pequeñas quizá si te convenga y te guste un poquito más. Ahora sí, yéndonos con los pros de este ratón, más que nada, al ser un mouse plug and play, como lo vieron en el título, todo se puede configurar desde el mismo ratón. Tiene su botón de DPI, el botón de polling rate, su botón de debounce time, que son cosas que expliqué en mis videos anteriores. Si pueden ir a verlos, estarán el link en la descripción. También se le puede modificar el motion sync, activar o desactivar el modo competitivo o el modo estándar, que ya hablaré de eso un poquito más en el lado de los tecnicismos, y pues ver más o menos el estatus en el que está el ratón. Me parece bastante conveniente, ya que es algo que no ofrecen todos los ratones, que yo sí soy una persona que promueve bastante el uso de los ratones sin software, ya que el software a veces puede llegar a añadir más input delay, input lag o otro tipo de problemas que pues no son necesarios, aunque sí llega a sacrificar en ocasiones el peso del ratón. Otro pro también que podemos mencionar puede ser la tactilidad, aunque esto ya es para un poco más de gustos, ¿no? La tactilidad, los botones son los Juano Black Shell Pink Dot, que ya hablaré también más de eso en los tecnicismos. También obviamente como un pro es la forma, siendo muy cómodo, bastante enfocado en mi opinión para juegos de traqueo, más que en los juegos estáticos como Valorant o Counter-Strike. Creo que le puede sacar más provecho en juegos como Overwatch o Apex Legends, pero ya esto depende un poquito más de la persona. Y también hablando sobre los clics como un pro, tienen prácticamente nada de pre-travel, pero sí tienen un poquito más de post-travel que no llegó a notar durante las partidas, pero me parecen que se activan bastante rápido. Principalmente los botones laterales sí son muy instantáneos, con nada de pre-travel. La durabilidad también como un pro, me parece muy similar al Super Light, siendo bastante duradero. Si no conocen quién es Baxi, la compañía, es una compañía bastante similar a Sawi, que es básicamente una de las marcas más emblemáticas de esports, de periféricos, ofreciéndonos una calidad a ese nivel en todo. Básicamente, sí ganó a reforzarse unos problemas de flexeo, de creaking y de problemas en la calidad del ratón, pero en los actuales ya no hay ese tipo de problemas, ya han llegado a solucionarse. Ahora sí, yéndonos a los tecnicismos, Baxi nos dice que como duración de batería con 1000 de polling rate en el modo competitivo tiene alrededor de 55 horas, que no es tanto, pero creo que nos puede llegar a servir bastante. Y al ser conexión USB-C también se carga bastante rápido, tiene más o menos en 2 horas cargas completamente la batería, y en el modo estándar del sensor tiene unas más o menos
menos 100 horas de duración de batería. Hablando también precisamente de eso, del modo estándar y competitivo, básicamente como el motion sync que también lo tiene, el modo competitivo hace que el traqueo sea más suave y más preciso que en el modo estándar, pero sin llegar a agregar latencia como en el modo de motion sync, que ese sí es bastante más preciso, bastante más suave, pero que sí llega a añadir latencia. Quizá no lo puedes llegar a notar, puedes habilitarlo o deshabilitarlo como gustes. En modo default viene activado el modo competitivo y el motion sync apagado. El sensor precisamente que hablamos de eso es el 3395, bastante común como ya lo he dicho en los otros videos. Sobre los clics cuenta con los Huano Black Shell Pink Dot, que Juano es una compañía que también hace switches de bastante variedad, y en este caso me parece que son un poco más pesados, aunque súper táctiles. Ya estos, como dije, es para gustos, pero no me parecen malos, aunque cuentan con 10 millones de clics como un tiempo de vida, que me parecen bastante pocos para el estándar. Por ejemplo, en el Superlight tenemos 20 millones de clics y en otros ratones simplemente llegamos a ver 40 millones de clics, 60 millones, hasta incluso 80 millones de clics. Pero en fin, sobre las dimensiones, cuenta con 118 milímetros de largo, 37 de alto y 57 de ancho en su parte más delgada, que básicamente es el centro, y con 63 milímetros de ancho en la parte más ancha, cabe recalcar, en estas semejantes caderonas que tiene. Y sobre el peso, llega a pesar entre 68 y 69 gramos, que sí está un poco más tirándole a un mouse pesado, que me resulta dar problemas al ser un mouse tan pequeño, pero bueno, yo simplemente les traigo los datos. Y para los que quieran saber cómo se desactiva y cómo se configura todo, ya sea el DPI, el polling rate, el debounce time, el motion sync y el modo competitivo, les dejaré el manual de usuario en la descripción, pero también viene en la caja cuando compras el ratón. Y ahora siguiéndonos a la parte de los contras, el principal contra que yo le puedo ver a este mouse es de verdad el coating, la textura o el revestimiento, como quieran decirlo. Es bastante suave y llega a darte bastante buen agarre, pero también porque tiene bastante que ver con la forma que tiene el mouse. Pero mi mayor problema es que me hace sudar instantáneamente la mano y es algo muy incómodo porque durante partidas, durante rondas importantes, tengo que secar mi mano constantemente, ya sea con el mousepad, con mi pantalón o con una garrita cualquiera, ¿no? Entonces eso por ese lado, que de verdad me parece la desventaja principal que tiene este ratón. Como otro contra, podría mencionarse que los clics son un poquito más pesados para mi gusto. Definitivamente no me parecen un mouse que sea bueno para juegos donde tengas que abusar mucho de los clics, aunque para juegos estáticos o de traqueo sí me parecen bastante bien porque no llegas a necesitar hacer tantos clics por segundo, así que me parece una buena decisión del lado de Baxi. Y también como desventaja o como contra se le podría decir que es el post travel. De pre travel no cuenta con mucho, pero de post travel sí llega a ver un poco bastante más después de la activación del click, pero nuevamente no es algo que se llegue a denotar durante las partidas. Como otra desventaja, como otro contra que le puedo más bien ver a este mouse, es los pocos estilos de agarre que te ofrece, porque literalmente para mí la mejor forma en la que le puedes agarrar es en la que te obliga el mouse, con los dedos un poco más hacia enfrente y el pulgar fijado un poquito después de esta joroba, ya que con otros agarres sí veo posible sostenerlo, pero simplemente no me resulta tan cómodo para todos los tipos de agarre y no me parece que sea recomendable para todos los usuarios simplemente. También al ser un poquito más pequeño, disminuye bastante el rango de usuarios a los que puede llegar a abarcar. Así que ahora sí, ya por último, yéndonos a la conclusión de este video, decirles qué me parece este mouse, si lo recomendaría o no y para quién creo que está dirigido. Lo recomendaría sí y no. Cuesta $120, es un mouse caro, pero de bastante buena calidad y que simplemente está bien hecho y no te va a dar muchos problemas en mi opinión. Si lo recomendaría o no, me parece un poco difícil recomendarlo para todas las personas, ya que sí es un mouse muy cómodo, pero al mismo tiempo la forma y el revestimiento o la textura no me parece algo que sea para todos. También especialmente por el tamaño, ya que es un poco chico comparándolo, por ejemplo, con otros ratones, que van aquí a ver una comparación, pero simplemente no me parece una forma que sea muy segura, porque sí, puede que te guste, pero simplemente
creo que si quieres comprarlo sea puramente para probarlo y si te gusta, muy bien, porque por ejemplo si tú juegas juegos más de traqueo como Overwatch o Apex Legends, creo que es una muy buena compra o una compra más justificable que para shooters competitivos como Valorant o Counter-Strike. Aunque obviamente sí se puede llegar a usar, pero sin caso de que quieras usarlo para juegos estáticos como esos, creo que la forma en la que yo te lo podría recomendar es que si tienes un agarre muy relajado o similar a un agarre de palma. Fuera de eso te llevas una experiencia muy buena en calidad, en clic, y si le agregas un grip tape creo que también puede llegar a mejorar bastante más. Pero simplemente no es un ratón que yo pueda recomendarle a todas las personas, pero que no deja de ser un muy buen ratón, que sin duda vale la pena probarlo si tu objetivo es simplemente darle una oportunidad. Puede que a lo mejor para ti sea el mouse de tu vida, pero en mi caso no es así. Así que nada, solo recordarles que pueden suscribirse al canal para apoyarme. Y también les quiero agradecer también por el apoyo que he tenido últimamente en los videos y tanto en Twitter también. Mis redes sociales estarán en la descripción para que también puedan seguir por ahí. Y nuevamente decirles que puedan ir a seguir a Stopy FPS por dejar mostrar su canción y para que vean sus reviews bastante buenas. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.